Hola, yo soy Andrés Salazar y en este video voy a explicar lo que es el campo eléctrico. Entonces, para poder explicar lo que es el campo eléctrico, primero necesitamos entender la ley de Coulomb y cómo funcionan las cargas. Entonces, bueno, para esto nos vamos a imaginar que tenemos dos cargas, una siendo más grande que la otra. Eh, la primera es una carga que le vamos a llamar carga Q, y la segunda va a ser una carga Q minúscula. Para nosotros poder entender, bueno, esto lo podemos ver representado de muchas formas, y para que sea un poco más claro, también lo podemos ver en un plano. Es importante tener nuestras cargas dentro de un plano. Entonces vamos a posicionar en este caso la carga Q mayúscula dentro del 0,0. Entonces dibujamos nuestro plano y esta carga la tenemos en el 0,0. Y nuestra carga Q minúscula la podemos posicionar en cualquier punto del plano. Entonces, bueno, lo que tenemos que entender de esto es que cuando dos cargas son iguales, se van a repeler, y cuando son diferentes, se van a atraer. Entonces, si tuviéramos esta carga positiva y esta carga positiva, se repelerían esta hacia acá y esta hacia acá, pero al ser la Q minúscula mucho más chica que la Q mayúscula, se va a ver mucho más afectada y desplazada que la Q mayúscula. Esto simplemente porque la fuerza que ejerce la Q minúscula sobre la Q no es suficientemente fuerte a comparación de la Q mayúscula respecto a la Q minúscula. Entonces, con esto tenemos que imaginarnos de cierta forma que nuestra carga Q no se va a ver afectada en este sistema. Entonces, si nosotros, bueno, lo vemos representado como lo que es, tenemos una Q mayúscula y una Q minúscula. Y como esta no se va a ver afectada, podemos omitir la fuerza que se está aplicando hacia allá, bueno, hacia su izquierda, su desplazamiento, pero del lado derecho sí tenemos que imaginarnos que aquí se está aplicando una fuerza, que le llamamos fuerza Q. Esta fuerza Q nosotros la calculamos con la fórmula de F es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula sobre R al cuadrado por R unitario. ¿A qué R nos referimos? Nos referimos a la R que está entre la Q mayúscula y la Q minúscula. Entonces aquí tenemos nuestra R y bueno, tenemos que calcular nuestro vector unitario. Y si nos damos cuenta de esto es igual a la fuerza, a la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, esto sería la ley de Coulomb. Entonces, bueno, de aquí vamos a pasar a entender el campo eléctrico de la siguiente forma. Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos ¿qué pasaría si si esta carga Q no estuviera en el sistema? Si literalmente borráramos esta, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, si usamos esta fórmula, podríamos despejar y nos quedaría F sobre Q minúscula es igual a K por Q sobre R cuadrado vector unitario. Y esto
esta fórmula es nuestra fórmula del campo eléctrico. Entonces, esto lo igualamos al campo eléctrico. Eso es nuestro campo eléctrico. Entonces, nos damos cuenta que no está la carga como tal, pero sí existe un punto que nosotros vamos a llamar el punto P. Entonces, de un lado tenemos nuestro campo eléctrico y del otro lado tenemos una fuerza por unidad de carga. Entonces, que al final, para resolver la duda de qué es lo que hay en el espacio, si solo tenemos un punto, pues el resultado es ese campo eléctrico. Entonces, esto lo podemos seguir entendiendo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una carga en el espacio, pues es lógico entender que esta carga va a estar perturbando el espacio en el que se encuentra. Entonces, estaría generando algo. Entonces, tenemos nuestro... Bueno, lo vamos a expresar en coordenadas. Entonces, tenemos, bueno, coordenadas tridimensionales, donde tenemos el eje de las X, el eje de las Y y el eje Z. Entonces, nuestra carga va a estar ubicada en el punto 0,0 y pues es lógico que esté alterando el espacio en el que esté, porque aunque no esté afectando a otra carga, está afectando el lugar en el que se encuentra. Entonces, aquí nos podemos imaginar el punto P que se había mencionado previamente, y de esta forma nosotros tendríamos nuestra distancia R, un ángulo θ y un ángulo alfa. Y entonces, en este caso, la expresión dependería del vector R, pero, porque nosotros estamos viendo el punto P como nuestro punto de referencia, pero en realidad nosotros podemos conocer que al estar afectando el espacio, no solo está afectando un punto determinado, sino que también está afectando todos sus alrededores. Entonces, nuestra carga estaría afectando de la siguiente forma. Estaría afectando aquí, estaría afectando hasta aquí, estaría afectando hasta aquí, 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 en todos lados. Y esto, bueno, es una forma de expresarlo. Cada una de nuestras líneas es nuestro campo eléctrico. Todas estas son campo eléctrico. Obviamente, pues no solo son estas que acabo de dibujar, literalmente en cada uno de los puntos podría haber uno, o sea, también podríamos tenerlo aquí, aquí, aquí. O sea, no importa, o sea, va hacia todos lados, es lo importante. Sabemos que la interacción del campo eléctrico con su medio es infinita, aunque también sabemos que conforme se vaya alejando de su carga, va a ir disminuyendo. Entonces, digamos, esto lo podríamos ver representado si tenemos nuestra carga y, o sea, digamos, sería mucho más fuerte que el que le sigue, y que el que le sigue, y que el que le sigue, hasta convertirse en muy, muy pequeña su fuerza. Entonces, es infinito, pero depende de la distancia. Entonces, conforme se aleja, va disminuyendo.
Y bueno, esto es si fuera una carga positiva y si fuera una carga positiva. Si tuviéramos una carga negativa, el campo eléctrico, en vez de salir de la carga, entra a la carga. Entonces, si tuviéramos el caso de la carga negativa, tendríamos que el campo eléctrico entra, y igual por todos lados puede entrar, porque positivo lo saca, negativo lo recibe. Y bueno, para nosotros poder trabajar en un campo eléctrico necesitamos conocer las líneas del campo. Bueno, las líneas de campo que son estas. Estas son líneas de campo, al igual que las que hay arriba. Ahora, conociendo todo esto, nosotros podemos llegar a concluir si conocemos nosotros todo esto, podemos entender que cuando tenemos dos cargas en el espacio, digamos, esta carga positiva y esta carga positiva, el campo eléctrico sale de ambos, no solo de uno, y entonces se vería algo similar a esto. Esta iría hacia acá y la de acá iría hacia acá, porque no chocarían, y entonces tendríamos como literalmente los campos eléctricos haciendo esto, y lo mismo hacia abajo, que sería aquí, 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 y también hacia el otro lado, o sea, también lo podríamos ver reflejado hacia el otro lado, pero aquí ya no afectarían los campos del otro. O sea, digamos, como ya no chocan, ya serían exactamente igual a los representados en el ejemplo pasado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un campo positivo y uno negativo? Bueno, una carga positiva y una negativa más bien. Lo que veríamos es que tenemos una positiva aquí y tenemos otra negativa acá. Como ya lo mencionamos, el campo eléctrico de los positivos sale y el campo eléctrico de los negativos entra. Entonces, lo que pasaría es que literalmente estos entrarían a estos y se iría, pues, digamos, llenando el negativo, mientras que el positivo sigue sacando. Lo mismo pasaría hacia acá y ya. Si son iguales, como en este caso, nos vamos a dar cuenta que el flujo neto es 0. Y si son iguales de tamaño, podemos darnos una idea mucho más clara de lo que es el campo eléctrico. Y entonces, para concluir, podemos darnos cuenta que si tenemos cargas puntuales, como es el caso, podemos llegar a una fórmula que sería la de E es igual a K por Q sobre R por R unitario. Bueno, y para terminar con un ejemplo, podemos tener un campo eléctrico de distribución de cargas puntuales en el que, pues, no sé, o sea, podemos tener nuestra carga Q1 aquí, nuestra carga Q2 en este punto, y otra carga que podría ser la carga Qn que estaría en este punto. Bueno, nosotros ya sabemos que estas cargas van a afectar en todo el campo, en todo el espacio, porque lo están alterando
pues todo literalmente. Pero si nosotros queremos analizarlo en un punto específico, pues tenemos que hacer ciertos cálculos. Entonces digamos que nosotros lo queremos analizar en este punto, el punto P. Entonces, bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer primero es... bueno, se me olvidó comentar que esta carga era negativa. Y ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver, o sea, hacer el trazo del centro de la carga al centro de nuestro punto. Entonces, tenemos aquí que va hasta el centro de nuestro punto. Y como Q es positivo, sabemos que saca el campo eléctrico. Entonces, seguiría el movimiento hacia acá. Lo mismo pasaría en el caso de la Q, que tenemos esto, porque también es positivo. Y en el caso de la Q2, pues nos daría, como es negativo, la carga, el campo eléctrico iría en el sentido contrario. Entonces, va hacia acá, nada más lo representamos que va hacia allá. Entonces, bueno, para nosotros poder resolver esto, tenemos que conocer la superposición y el paralelogramo. Entonces, bueno, viendo esto, literalmente podemos conocer lo siguiente. Tenemos aquí como el potencial, aquí el P1, porque si lo representamos de otra forma, tendríamos literalmente aquí el P1, aquí el campo del P2 y con el con el paralelogramo, bueno, la ley del paralelogramo podemos representarlo así, y como resultado nos daría nuestro campo eléctrico aquí hacia abajo. Aquí tendríamos nuestro campo eléctrico. Y después de esto, bueno, nosotros tenemos nuestro campo eléctrico aquí abajo y este campo eléctrico que es P1, P2, más bien Q1, perdón. Y hacia acá tendríamos, por tendríamos nuestro campo eléctrico de Qn. Y hacemos lo mismo si le hiciéramos una representación, por el paralelogramo. Si esto lo representamos, tendríamos que esto va hacia acá y esto va hacia acá, dándonos que el campo eléctrico en este punto es hacia acá, ¿no? Entonces ese sería nuestro EQ1, Q2, QN. Y esto, bueno, esta sería como la total, o sea, la total que se siente en el punto. La podemos llamar también EP. Entonces, si lo representamos, tendríamos aquí 1, o sea, nuestra Q1, aquí nuestra Q2, aquí nuestra QN y aquí nuestro punto. Que este punto, pues como ya lo vimos aquí, siente el campo eléctrico hacia acá. EP. Y bueno, ya para calcularlo, no, en el pasado sí era EP aquí, no era, me equivoqué, no era EQ, solo era P, si estaba bien. Y entonces ya podemos nada más agregarle que la EP sería el resultado total del valor de la EP, como ya lo representamos aquí, es EP1 más EP2 más EPN,
el número de cargas que tengas y el tiempo, ¿no? Todo depende de eso. Y bueno, y esto para verlo de otra forma, nada más sería que el total de la EP es igual a una sumatoria de EP, sí, de EP, sí, de EP, donde I empieza en 1 y termina hasta el último que tengas, entonces hasta N. Y esto es como se calcula el potencial, el campo eléctrico pues, si tuvieras varias cargas en un punto específico, en cargas puntuales.